Lo primero, lo primero de todo es entender lo que es Joomla. Por ejemplo, un Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. ¿Qué quiere decir dinámico e interactivo? Antes hacían las webs el lenguaje HTML. Es un lenguaje que era estático. Por ejemplo, no permitía lo que es una interactuación con los usuarios. Por ejemplo, ahora podemos disponer de foros, de chats, etcétera. Entonces, también lo que permite es crear Joomla, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla. Desde el principio, lo que persigue el espíritu de Joomla y su evolución es facilitar lo que es la autoadministración para cualquier usuario, de forma de que alguien quiere gestionar su sitio web no tenga que depender de un diseñador que sea experto en código, que sea un experto en programación, etcétera. Una característica también importante que es un software de código abierto que está desarrollado en PHP. La ventaja de que es un software de código abierto es que no está sujeto al pago de licencias y que se ha desarrollado en PHP está muy bien porque es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como cualquier otro programa, pues tiene diferentes versiones. Joomla empezó en el año 2005 y en el año 2005 se inició lo que es el Joomla 1.0. Actualmente estamos en la versión Joomla 2.5. Y a la vez en estos momentos, como podéis ver, en esta zona, coexisten dos versiones, Joomla 2.5 y Joomla 3.0. En este caso nosotros recomendamos la versión de Joomla 2.5. ¿Por qué? Porque es una versión actual recomendada. Versiones como la 3.0 o 3.1 son versiones puente. Entonces, estas versiones 3.0, 3.1 son para usuarios avanzados. ¿Qué quiere decir? Que en estas versiones 3.0, 3.1 se prepara el camino para tener una versión de largo recorrido que sería Joomla 3.5 que está previsto para mediados del año 2014. Entonces, por ejemplo, lo que recomendamos, ya os digo, es las versiones de Joomla 2.5. También como un apunte, ¿qué quiere decir? Que otras versiones anteriores, como por ejemplo 1.0, 1.5, que hay muchas instaladas, no quiere decir que no estén funcionando ni puedan funcionar, sino sencillamente que no se pueden beneficiar de las mejoras del programa, tal como por ejemplo, pues la versión 2.5 es mejor que la versión 1.5, igualmente la 1.5 era mejor que la versión 1.0. Vamos a pasar al siguiente paso, que ya esto era a nivel teórico. Lo que vamos a realmente explicar ahora es el funcionamiento de Joomla. Por ejemplo, indicaros que Joomla es un programa, pero puede que no lleve cosas que necesitemos. Por ejemplo, en este caso, no incorpora por defecto lo que es una galería de fotos, o no incorpora un chat o un foro. En este sitio web que os estoy mostrando es el centro de extensiones de Joomla. Joomla tiene en estos momentos 10.300 extensiones disponibles para la comunidad, que indica que Joomla es un programa y le podemos ir haciendo añadidos, en este caso extensiones. Si, por ejemplo, necesitáramos alguna extensión adicional, por ejemplo, una galería, pues realizaríamos lo que es una búsqueda en el Joomla Extensions Directory y tendríamos diferentes posibilidades. Hay algunas, por ejemplo, que pueden ser de tipo no comercial, que en este caso podemos llamar que son gratuitas,
y otras de tipo comercial, en las cuales que hay que realizar un pago por poderlas utilizar. Igualmente, en este centro de extensiones indica qué versiones son compatibles. Por ejemplo, en este caso, esta extensión que estamos viendo, FW Gallery, es compatible con Joomla 1.5 y con Joomla 2.5. Otras extensiones, pues por ejemplo, pueden indicar pues, que son compatibles con versión 3.0. En este caso, pues el desarrollador se está adaptando pues, a las nuevas funcionalidades de futuros Joomla. En la sesión de hoy vamos a explicar, este es el sitio web de Web Empresa, en el apartado de hosting Joomla tenemos instalados lo que son unas plantillas gratuitas. Pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.0, para 2.5, disculpad, y vamos a explicar el funcionamiento de este pack. Este pack, que es un Joomla, que se han incorporado estas plantillas que podemos ver aquí en la parte inferior, las demos, incorpora lo que son un editor mejorado de Joomla, un explorador de archivos, un sistema para hacer copias de seguridad, Google Analytics incorporado, un sistema para hacer mapas de sitio web e incorpora estas plantillas de forma que podemos ver una demo de alguna de ellas. Por ejemplo, pulsamos en la Oxygen o en la Cydia, abrimos estas ventanas y podríamos llegar a conseguir sitios web con estas plantillas, con esta navegación, etcétera. Cada uno, vamos a realizar un ejemplo real. Por ejemplo, hay otra. En este sitio web pues podéis ver las diferentes plantillas las que se compone el pack. Bueno, en este apartado de aquí es el cPanel, es un panel de control del alojamiento en el cual se pueden gestionar los archivos, las cuentas de email. En este pack, en este cPanel, lo que hemos hecho es tener un autoinstalador. Por ejemplo, pulsamos en Packs Web Empresa y nos aparecen aquí los diferentes productos que tenemos para instalar. En este caso vamos a proceder a instalar a un pack Joomla Web Empresa 2.5. Pulsamos en él y nos muestra las características de este pack. En este caso hay un historial de versiones y es la versión de Joomla 2.59 que es la más moderna de la rama 2.5. Pulsamos en instalar esta aplicación. También quien haya trabajado con Joomla sabrá, por ejemplo, que otra opción de instalarlo es descargar el archivo de joomla.org o de Joomla Spanish, luego subirlo, luego crear las bases de datos. Este es un proceso, pues bueno, que con este sistema de autoinstalador nos lo ahorramos. Sencillamente tenemos que seleccionar el dominio. Si dejamos el campo ruta completamente vacío, pues nos lo instalará en el dominio y si deseamos, por ejemplo, que nos lo instale en una carpeta porque deseamos tener varios packs instalados, pues le damos el nombre de la carpeta y nos lo instalará lo que es en esta URL, en webinars.webempresa.eu/1. Seguimos, aunque marca aquí, por ejemplo, que es idioma inglés, se instala todo en castellano. La administración de la base de datos la hacemos de forma automática, de manera que él nos crea lo que son las bases de datos necesarias para que funcione Joomla y nos crea el usuario administrador y una contraseña. Esta contraseña la podemos cambiar y modificar, como deseemos. Por ejemplo, podemos hacerla más segura y procedemos a la instalación. Pulsamos en instalar. Y en instalar ya nos está copiando lo que son los archivos directorios y creando la base de datos con sus tablas. Una vez haya finalizado, ya podemos acceder al enlace que nos muestra. Pulsamos en él. Y ya tenemos que ver el sitio web Joomla instalado. En este caso es el frontal de lo que es el sitio web. Por ejemplo,
Una vez lo hemos instalado, también podemos hacer con esta aplicación una copia de seguridad, de forma de que pulsamos en Backup, se está realizando la copia de seguridad, de forma que si hubiera cualquier tipo de error durante el proceso que se esté gestionando, de cerrar cambios, siempre se podría volver a la misma. En este caso ya nos la ha creado el backup y vamos a proceder a lo que es la administración del sitio. En ver y editar detalles de este administrador, como hemos indicado antes, la contraseña. Si el sitio web se instala en webinars webempresa.eu, que es el frontal, la administración de un Joomla siempre se compone de administrador. Aquí veamos el nombre, administrator, y ya accederíamos lo que es a la administración. En este caso es la administración y copiaríamos la contraseña que hemos creado, la instalación del pack, la insertamos y pulsamos en acceder. Una vez hemos accedido, esta es lo que es la administración de Joomla y lo que se muestra aquí es en la parte superior los menús, diferentes menús, y en esta zona central lo que son los iconos de acceso directo. Podemos cambiar la contraseña con la cual hemos accedido, por ejemplo, hacemos usuarios, gestor de usuarios, incluso podemos añadir nuevos usuarios en el gestor de usuarios. Se pulsa en editar, pulsamos en usuario y podemos cambiar la contraseña, incluso podríamos cambiar lo que es el nombre del usuario, el email, etc. Guardamos los cambios, hay que guardar y cerrar. Y ahora, si finalizamos la sesión, para salir de la administración, tendríamos que volver a insertar los datos, pero en este caso los nuevos con la contraseña que hemos escrito. Si pulsamos en la parte superior derecha que indica ver sitio, pulsamos y nos muestra lo que es el frontal del sitio web, lo que es la parte pública, y en la siguiente nos muestra lo que es la administración del sitio web. En este caso, desde esta administración podemos llegar a gestionar lo que es el frontal del sitio web. En el frontal del sitio web hay una plantilla por defecto, pero tal como os he indicado al principio, tenemos varias. El gestor de plantillas, extensión gestor de plantillas. Podemos ver todas las que están instaladas en este Joomla. Plantillas hay de dos tipos. Unas que son de la administración, que es del sitio web. En este caso hay dos instaladas. Podemos proceder a cambiar una, por ejemplo, defecto. Marcamos y la estrella. Y nos puede proceder a cambiar lo que es la plantilla de administración. Como podemos ver, ha cambiado completamente y volvemos a dejar como nuevo. También, por ejemplo, podemos escoger el que nos muestre solo las plantillas del sitio y pulsamos en cambiar la del frontal. Vamos a establecer la que había por defecto, por ejemplo, la Atomic, y refrescamos en el frontal del sitio web. Y entonces vemos que ha cambiado de plantilla. Pero no han cambiado ni los contenidos, ni los menús del sitio web, ni otras aplicaciones que hubieran instalado. Esto es una gran ventaja porque podemos cambiar de plantilla, pero no cambia los otros aspectos. No cambian los contenidos del sitio, ni cambian lo que son la programación. Podemos seleccionar otra plantilla, por ejemplo, y refrescamos en el frontal del sitio web y veremos un diseño completamente distinto. Luego, por ejemplo, podemos dejar una de las que aparecen en el frontal del sitio web, por ejemplo, como la Oxygen, una que os he mostrado antes, cuando hemos visto lo que es las plantillas desde el apartado de hosting de web empresa. Refrescamos y ya tenemos lo que es
la plantilla sobre la que vamos a realizar el webinar de hoy. Hay un tema de que las plantillas no es un sistema cerrado. En este caso tengamos aquí 9 instaladas, no quiere decir unas 9, 10, no quiere decir que no se puedan utilizar otras. En este caso os voy a mostrar lo que es un enlace de un sitio web, por ejemplo, que muestra lo que son las 45 mejores plantillas para el Joomla 2.5 que son gratuitas. Por ejemplo, bajamos y nos muestra pues el Free Responsive Joomla 2.5 Template, esta elástica, por ejemplo, que es gratuita, esta sí que está incorporada en el pack. Y como podéis ver, se podían instalar estas plantillas en Joomla. Siempre podemos incorporarle cosas nuevas. Podríamos ver aquí en estas plantillas gratuitas hay de bastantes diseños y bastante distintas. Por ejemplo, cualquier instalación pues se realizaría a través de extensiones gestor extensiones. Habría que buscar los archivos de la plantilla y procedería la plantilla instalada nueva a mostrarse en esta área. Es importante el tema de lo que os voy a explicar ahora, que son las posiciones de la plantilla. A la hora de escoger un diseño podemos escoger colores, etcétera, pero también es importante el poder ver las posiciones de la plantilla. Pulsamos en plantillas y en plantillas, por ejemplo, de la seleccionada, pulsamos en ver vista previa. En vista previa nos abrirá una ventana nueva en la que podemos ver la plantilla y podemos ver lo que son las posiciones de la misma. ¿Para qué sirven estas posiciones? Pues estas posiciones nos definen cómo va a quedar la plantilla estructurada. Por ejemplo, hay un cuerpo central en donde se van a mostrar los contenidos del sitio web y otros apartados en los que podemos poner, pues por ejemplo, los últimos, estos módulos, estas zonas de aquí, pues podemos poner las últimas noticias escritas o un desfile de imágenes o otras informaciones adicionales que deseamos que se repitan en otros apartados del sitio web, porque como las podemos insertar a la plantilla, por ejemplo, pues una cosa que es interesante que se repita es el copyright del sitio web, por ejemplo, u otros. Luego entraremos en más detalle. Vemos en el frontal del sitio web que hay inicio, mapa del sitio, contacto. Estos son lo que son los menús del sitio web. Por ejemplo, navegando por ellos, pulsamos en estos botones o elementos de menú y navegaríamos por el frontal del sitio web. ¿Dónde se gestiona esto? Esto se gestiona en la administración, en menús, menú principal, que es el menú principal del sitio web. Como podemos ver, corresponde inicio, mapa del sitio, tiene el mismo orden. Cualquier elemento en Joomla tiene dos estados. Uno que puede ser publicado o despublicado. Pulsamos en mapa del sitio, que parece que no tiene mucho sentido que esté en la parte superior del sitio web, luego le cambiaremos la ubicación, y se ha quedado ya en rojo. Entonces, si vamos al frontal del sitio web, refrescamos y este mapa del sitio ya ha desaparecido. Si volvemos a la administración, podríamos volver a publicarlo. Otra opción es seleccionar el mapa del sitio y pulsar en la papelera de forma de que podríamos enviarlo a una papelera. Es similar al funcionamiento de una papelera en Windows, en la que luego accediendo a la misma, pues podríamos borrar definitivamente el elemento de menú o restaurarlo. Vamos a crear lo que son elementos de menú nuevo para ir creando lo que es el sitio web. Indicaros que cualquier elemento de menú realmente solo se crea el botón, pero luego apunta a un determinado sitio. En este caso, pues nos indica que nos muestra unos artículos destacados. Tenemos los menús y luego tenemos los artículos. Los artículos son donde se gestionan los contenidos, fotos, imágenes del sitio web. En este caso vemos uno que es página en construcción y es el que se muestra en el inicio, como podéis ver. Bueno, tenemos creado uno. Lo ideal es hacer crecer el sitio web de forma que vamos a crear nuevos apartados para el sitio. Por ejemplo, en nuevo.
en nuevo, vamos a crear, por ejemplo, uno que se llame nosotros y vamos a copiar pues unos textos que tenemos preparados. Aquí aparece un editor, luego entraremos en detalle en él, unos textos que tenemos preparados. Los copiamos y los pegamos en el editor. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos el primer artículo creado de nosotros. Pulsamos en nuevo, volvemos a crear otro. Por ejemplo, en este caso, pues lo podemos llamar, que es otro nombre distinto, servicios. Volvemos a copiar. Guardamos y cerramos. Tendríamos otro artículo creado. Podemos crear un tercero, por ejemplo, que se llame clientes. Luego todos estos textos se pueden modificar. Luego veremos exactamente cómo se modifican. Copiamos nuevamente, creamos un artículo nuevo, guardamos y cerramos. Ya tendríamos 3 creados. Entonces, en el frontal del sitio web refrescamos y no se verá ninguno. El motivo, hemos creado estos elementos de artículos, estos artículos, pero realmente no hemos creado los elementos de menú. En este caso vamos al menú principal y vamos a crear elementos nuevos, pulsamos en nuevo, tal como hemos realizado antes al crear un artículo, y vamos a seleccionar el tipo. Pulsamos en seleccionar y el tipo, cuando pasemos por encima de las diferentes opciones, que tenemos varias a la hora de trabajar en menús en Joomla, siempre nos arrojará un mensaje de ayuda. En este caso, tenemos que seleccionar artículo simple, que es lo que nos mostrará un solo artículo. Pulsamos, seleccionamos, podemos dar el nombre nosotros. Podría ser distinto al del artículo. Ahora, en esta zona de selección del artículo, pulsamos en seleccionar y cambiar y seleccionamos el artículo de nosotros. Y guardamos. Guardaríamos el cambio, ya lo tenemos creado, pero por defecto se crea en la última posición. Podemos cambiar la ubicación pulsando en la flechita de mover hacia arriba. Ahora, si refrescamos en el frontal del sitio web, ya se nos tiene que mostrar, efectivamente, entre contacto e inicio. Vamos a seguir creando las diferentes estructuras del sitio web. Vamos a crear otro nuevo elemento de menú que nos apunte a los otros artículos. Por ejemplo, da lo mismo el orden en el que rellenemos estos campos. Podemos hacer este tipo de servicios. Luego seleccionar el elemento de menú. Seleccionamos artículo simple. Una vez lo hemos seleccionado, tenemos que seleccionar lo que es el artículo. Seleccionamos servicios. Guardamos y cerramos. Guardamos y cerramos, subimos el servicios, lo hemos movido con las flechitas y volvemos a crear otro nuevo, que en este caso sería el último, que sería el de clientes. Realizamos los mismos pasos, en este caso lo mismo, selecciono un artículo simple, damos el nombre, clientes, seleccionamos el artículo, clientes, y guardamos. Antes he realizado lo que es el movimiento por las flechitas. Esto puede ser útil si, por ejemplo, tenemos pocos elementos de menú. Pero si, por ejemplo, tuviéramos muchísimos, es interesante editar el artículo, el elemento de menú, y podemos cambiarle lo que es el orden. Por ejemplo, en ordenar, podríamos decir que se muestre en una determinada posición. Por ejemplo, hemos escogido el menú servicios, guardamos y cerramos. Y cuando refresquemos el menú clientes, veremos que ya no aparece en la última posición, sino que aparece en la penúltima. Ahora lo que vamos a explicar es cómo, una vez tenemos el concepto de los menús y hemos construido lo que es la estructura del sitio, si pulsamos en cualquiera de ellos iremos viendo pues los diferentes apartados del sitio web que se han creado. Pero nos interesa, de momento, ahora modificar el inicio para poder construir una buena home.
para tener el sitio web pues, que sea en plan profesional. Me estáis realizando lo que son algunas preguntas, algunas, si son orientadas al tema que estoy hablando, pues perfecto, puedo ir haciendo estos incisos y ir respondiendo. Por ejemplo, hay una pregunta de David, por ejemplo, que nos indica que si se puede crear un menú principal desde cero. Sí, claro. Incluso podemos crear elementos de menú nuevos. Por ejemplo, en el gestor de menús, se podían crear aquí nuevos elementos de menús y otros menús. Por ejemplo, que se mostraran en la parte superior, en el lateral. Luego haremos más adelante haremos uno que se muestre en el principio, en la parte del pie de la página del sitio web, en esta zona de la derecha. Luego también hay algún usuario pues que desgraciadamente pues tiene que irse y tal, y se puede lo que es consultar esta formación realizada. Dejaremos el vídeo en el apartado donde habéis realizado lo que es el alta, en este caso la formación gratis. Podéis ver lo que son el vídeo de la formación de hoy en esta zona. Incluso aquí podéis ver las últimas sesiones realizadas. Bueno, sigo con el tema, no respondías estas preguntas. ¿Hay alguna que nos consulta acerca de artículos simples? Si hay algo más, ahora mismo te respondemos, Eduardo. Mira, en unos minutos te explicaremos diferentes opciones. En contenido, gestor de artículos, pulsamos para editar páginas en construcción y entonces nos tiene que aparecer lo que es el editor, y en este editor no hace falta tener conocimientos de programación, pero si hay algún programador siempre puede pulsar en Toggle Editor y trabajar lo que es en vista código. En este caso no lo vamos a realizar. Y este editor nos permite lo que es maquetar estos contenidos, estos textos. Por ejemplo, si deseamos el texto en negrita, inclinado, subrayado, tachado, podemos ver más o menos cómo se visualizaría. Pero si deseamos ver estos cambios en vivo, tenemos que aplicar. Si deseamos no realizar ningún cambio, porque hemos entrado ahora y hemos hecho algún cambio incorrecto, cerraríamos. Pero vamos a aplicar. Aplicar es lo mismo que guardar, pero en este caso nos aplica los cambios y nos los muestra en el frontal del sitio web, pero continuamos trabajando en la misma pantalla. Por ejemplo, como podéis ver en esta zona, pues podemos ir realizando cambios y no nos ha echado. Por ejemplo, ya podemos ver que estos cambios en el frontal del sitio web pues ya se muestran. Podemos hacer más cambios, por ejemplo, a nivel de poder establecer, pues por ejemplo, la orientación de los párrafos. Seleccionaríamos los párrafos y podemos seleccionar el justificado, centrado, alinear izquierda, a la derecha. Si os fijáis, cuando paso por encima de cualquiera de ellos, siempre hay un pequeño tip de ayuda en que nos indica lo que hace exactamente. Incluso tenemos opciones, por ejemplo, de establecer no solamente párrafos, sino encabezados, etcétera. Incluso una opción bastante avanzada que puede ser interesante, que es cambiar el estilo. Por ejemplo, en este caso, el pack Web Empresa Joomla 2.5 es un enlace, pues a este enlace podemos dar como un aspecto de botón. Vamos a aplicar el cambio y podemos refrescar lo que es en el frontal del sitio web. Es indicaros que lo que son ya tenemos aquí el botón creado, si os fijáis, sería sencillamente con un estilo. Estos estilos vienen predeterminados en la plantilla, nos coge estilos de la plantilla. Luego, por ejemplo, podemos establecer también, pues cambiar los tamaños de la fuente. Incluso la familia. La familia no lo recomiendo mucho cambiar, lo mejor es que sea siempre la misma, a menos que sea el sitio web de un diseñador en el que se pueda permitir ese tipo de licencias. Podemos cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo un 14, luego también podemos seleccionar y cambiar lo que son los colores del texto o realizar algún tipo de subrayado. También igualmente podríamos establecer lo que es listas ordenadas, desordenadas, listas lo que se llaman viñetas,
Incluso también tenemos opciones interesantes a nivel de, por ejemplo, de lo que es el códigos especiales. Por ejemplo, en este caso pulsamos en el símbolo de omega y nos puede interesar el símbolo de euro. Por ejemplo, ya quedaría insertado sin tener que buscar símbolos ni insertarlos en código. Por ejemplo, también se pueden crear lo que son tablas. Esta zona de aquí, tablas, pulsamos en tabla. Entonces nos puede crear una tabla de 2 filas, 2 columnas, le podemos definir un ancho, etcétera. Insertamos y ya veríamos la tabla, que en este caso las celdas son autoensanchables para adaptarse al contenido. Cualquier cambio podemos seguir trabajando, aplicamos. Hay una consulta por parte de David que nos indica que si se pueden cambiar los colores del fondo de la plantilla, colores del fondo del contenido, colores de los menús. En este caso solo estamos hablando de contenidos. Para cambiar lo que son colores de la plantilla o colores de menú, lo que hay que hacer es cambios en la plantilla. Podemos ver ya que los cambios, disculpad, no he refrescado en el frontal del sitio web. Y cualquier cambio, pues, en el elemento que realicemos, como podéis ver, se trabaja online. Se transmite cuando realizamos lo que es el aplicar. Tenemos otras opciones, por ejemplo, la de crear enlaces. E incluso, por ejemplo, seleccionamos la palabra correctamente. Si aquí deseamos realizar algún enlace a algún apartado de otro sitio web o de este mismo, podemos pulsar en el enlace, el símbolo este del ancla, y podemos establecer lo que es una URL HTTP, por ejemplo, que nos llevará a la página web de Web Empresa de los webinars. Pero interesante, por ejemplo, que deseamos establecer un enlace interno, pues en menú principal podríamos seleccionar contacto, insertar, aplicamos y lo que hemos realizado es, de una manera muy sencilla, un enlace a otro apartado del sitio web. En este caso, por ejemplo, si pulsamos en correctamente, nos tiene que llevar al apartado de contacto de lo que es el sitio web. Volvemos a inicio y, bueno, hay diferentes opciones. Incluso podemos cambiar el título del... se me ha colado una I. Podemos cambiar el título del artículo. Incluso, todo esto que he explicado eran contextos simulados. Supongamos que tuviéramos los textos reales, pues procederíamos a copiarlos y podemos borrar todo lo que hay aquí y copiar los textos. Por ejemplo, aplicamos y empezaríamos lo que es ya trabajar el sitio web para dejarlo de una forma profesional. Ya tendríamos los textos. Y una vez tenemos lo que son los textos creados, pues lo interesante es que tengan algunas imágenes. Pues pondríamos el cursor a la izquierda del texto para establecer una orientación y ahora podríamos insertar y dar imágenes. Por ejemplo, insertamos una imagen, pulsamos en insertar y dar imagen y podemos subir imágenes desde nuestro ordenador. En este caso, en esta zona, se ven imágenes que ya estarían en el Joomla instaladas, pero lo ideal es subir nuevas. Pulsamos en subir y podríamos arrastrar ficheros desde una ventana del ordenador hasta aquí. Pero también podemos pulsar en añadir y buscar estas imágenes que subir para subir en el ordenador. Por ejemplo, imágenes. Vamos a subir esta de presentación que hemos preparado al efecto. Subimos archivo y una vez subida se cierra. Pulsamos en ella y vamos a establecerle una orientación. Aquí en esta zona de la derecha tenemos una vista previa de cómo puede quedar. Por ejemplo, podemos escoger a la izquierda. Vemos que el texto nos quedaría como muy pegado y vamos a establecerle un pequeño margen, por ejemplo, de 20 píxeles por la derecha. Insertamos. Ya veríamos esta visualización.
aplicamos, que realmente lo interesante es ver cómo queda en el frontal del sitio web. Bueno, quizás sea más interesante o quedaría mejor si la imagen la tenemos a la derecha. Vamos a proceder a cambiarla. Seleccionamos la imagen, pulsamos en ella, en el enlace. Vamos a establecer otro orden, derecho. El margen, en este caso, por la derecha no, tenemos que dárselo por la izquierda para que nos quede separado el texto. Puede ser 20 o 10, más o menos, esa elección de cada uno. Refrescamos. Y ya hemos cambiado en el frontal del sitio web. Ahora mismo se va a transmitir. Bueno, vemos que el texto la imagen queda un poco en el borde derecho. Vamos a establecer para que quede un poco mejor, a insertar un margen por la derecha. A ver si con un margen por la derecha nos queda un poquito mejor. Aplicamos y refrescamos. No solo hay una forma de lo que es el mostrar los artículos que estamos mostrando solo uno únicamente, sino que podemos establecer que se muestren varios. En este caso, por ejemplo, podemos acceder, ahora cuando sea, vamos a establecer, guardamos, supongamos que los cambios ya han quedado correctamente realizados, lo que podemos hacer es crear un blog. Por ejemplo, en un blog, vamos a ver cómo nos ha quedado, de todas maneras, aquí por curiosidad, sí, ya el margen ya está mucho mejor. Vamos a establecer lo que es, por ejemplo, el mostrar varios artículos juntos. Por ejemplo, tipo blog, es una consulta que nos realizaban. Por ejemplo, en categorías, podemos crear categorías nuevas. Supongamos que deseamos tener varios artículos juntos, pues la forma sería crear una categoría. Le damos el nombre, guardamos y cerramos. Y ahora en el gestor de artículos teníamos que crear artículos nuevos. Volvemos a pulsar en el gestor de artículos, pulsamos en nuevo. Podemos crear ejemplo 1. Copiaríamos un texto que tengamos creado, pues por ejemplo, al efecto. El texto generalmente lo aconsejable es copiarlo desde el bloc de notas, no desde el Word que nos puede arrastrar el código. Ya tenemos creado el texto, no olvidarnos de seleccionar la categoría, en este caso seleccionamos blog, guardamos y cerramos. Vamos a crear un segundo artículo, de esta manera demostramos que se muestran agrupados. Pulsamos en nuevo. Por ejemplo, vamos a ejemplo 2. Copiamos el texto, puede ser texto distinto. En este caso, a nivel de formación, lo estoy realizando el mismo para que no sea mucho más rápido. Guardamos y cerramos. Ya tendríamos dos artículos creados en la categoría blog. Como se puede ver aquí, nos muestra la categoría blog. Ahora vamos a hacer que se muestre en el frontal del sitio web. Por ejemplo, en menús, menú principal, que era una de las consultas que realizabais. Nuevo, pulsamos en nuevo y vamos a indicar que sea un artículo, seleccionar categoría blog. Nos mostrará un artículo, varios artículos en varias columnas. Por ejemplo, categoría blog. Decimos el nombre blog, seleccionamos la categoría y aplicamos el cambio. Refrescamos en el frontal del sitio web y nos tiene que mostrar ya el blog. El blog evidentemente lo podíamos cambiar de ubicación, pulsamos en blog y vemos que nos queda el primer artículo a ancho 100% y el segundo nos queda como una columna. Esto es porque está predeterminado que se muestre el primero a ancho y luego el resto a doble columna. Podemos cambiar esto en opciones de la plantilla del blog e indicarle, pues por ejemplo, que los artículos se muestren a una sola columna y 4 artículos, por ejemplo, en el caso de que los tuviéramos publicados. Guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal y vemos ahora cómo nos queda.
Vale, ya perfecto, ya lo tenemos a una sola columna. Y hay cosas, por ejemplo, como estos detalles, categoría, blog, igual es una información que no nos interesa lo que es que se muestre. Y entonces, bueno, pues podemos acceder a contenido, gestor de artículos. Hay muchos parámetros en Joomla. Y entonces es un programa completo y podemos adaptarlo. En opciones, pues podemos seleccionar lo que es mostrar la categoría no, enlace a la categoría, que no nos muestre el autor, ni la fecha de publicación, ni algunos iconos. Esto generalmente cada uno tendría que ir probando realmente hasta conseguir la opción adecuada. Refrescamos el frontal del sitio web. Y entonces aquí dentro pues ya nos tiene que mostrar sin estos ejemplos, sin esta información que realmente no se muestra. Eduardo nos indica que si se puede incluir un artículo de leer más o seguir leyendo, claro. Lo ideal es partir de estos artículos, de forma de que podamos optimizar lo que es el sitio web. Alguno me dice que si puede repetir, podemos repetir algún tema al final, en el turno de preguntas, o si no, podéis revisar el vídeo que tendremos disponible seguramente ya mañana, con la formación realizada hoy. Vamos a realizar lo que nos solicitaba Eduardo, que es que hacer un tipo de leer más o algo que nos optimice el espacio. Por ejemplo, vamos a intentar dejarlo el blog que quede mucho mejor. Como antes he puesto, pues lo interesante quizás sería una imagen, ¿no? Vamos a insertar, por ejemplo, una imagen para que nos quede así mucho mejor, más visible. Antes he subido una, vamos a subir un par, por ejemplo. Vamos a añadir y seleccionamos un par, a abrir y subimos archivo. Como podéis ver, no solo tenemos que subir de una en una, el sistema es ágil. Podemos subir varias de golpe. Ejemplo 1, la seleccionamos, le establecemos lo mismo que hemos hecho al principio, pues quizás una alineación a la izquierda, un margen por la derecha, insertamos y tal. Aquí para trabajar más cómodos también podemos poner el editor más grande. Ahora podemos hacer un Enter y pulsamos en una barra que nos insertará un leer más. Guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web. Vamos a ver si así, mirad, pues ya tenemos lo que es el leer más. Vamos a dejar el otro artículo también igual, de manera que el formato sea más atractivo. Hemos editado el ejemplo 1, vamos a editar el ejemplo 2 y vamos a ponerle una imagen distinta. Por ejemplo, en este caso, hacemos los mismos pasos, insertar imagen, seleccionamos la otra, ejemplo 2, establecemos el margen a la izquierda, 10 píxeles por la derecha, ya nos cambiaría en la vista previa, insertamos, no nos olvidamos del leer más. El leer más igualmente lo podríamos arrastrar y mover, no es estático, o sea, solo sencillamente para mostrar lo que es la introducción de lo que es el artículo. Bueno, aquí lo tendríamos. Antes, al principio, entiendo que hay un concepto que se ha quedado un poco extraño cuando lo he lanzado, así que era, por ejemplo, los menús, menú principal, que el inicio nos muestra los artículos destacados. Estos artículos destacados es como si fuera la portada de un periódico. Por ejemplo, en el gestor de artículos, si accedemos, tenemos la columna destacados, podemos marcar varios, de forma de que se muestren estos artículos como si el frontal del sitio web como si fuera la portada de un periódico. Vamos al inicio y, como podéis ver, podríamos mostrar 3. Bueno, vamos a dejar solo el que teníamos por defecto. En este caso, pues desmarcamos la destacados, ejemplo 1 también, y ya tendríamos lo que es el sitio tal como lo hemos dejado al principio. Para poder tener el sitio web como más atractivo, lo interesante sería el tener lo que son unas imágenes aquí desfilando. Por ejemplo, antes cuando hemos accedido al Joomla Extensions Directory,
yo me fijé en una extensión que es Arimatch Slider, que es una extensión que nos permite el tener un desfile de imágenes. Yo he procedido a la descarga previamente a la formación y lo que vamos a proceder es a instalar esta extensión. De esta forma, en esta zona entre el menú y el artículo podemos tener un desfile de imágenes. Vamos a realizar la instalación. De esta forma podéis ver cómo en extensiones, gestor de extensiones, vamos haciendo creciendo el Joomla, hacer crecer el Joomla, pero no solo en contenido, sino también en funcionalidades. Por ejemplo, determinadas extensiones, subimos el zip, subimos e instalamos. Entonces sería la forma de ir instalando cosas nuevas. Una vez lo hagamos instalado, ya nos indica que está instalado correctamente y vamos a extensiones gestor de módulos. ¿Qué es esto de los módulos? Estos módulos son como mini programas que añaden funcionalidades al sitio web. Ahora lo veréis más claro. Por ejemplo, en Arimatch Slider pulsamos y vamos a seleccionar la posición en cual queremos mostrarlo. Por ejemplo, cuando hemos mostrado las posiciones del sitio web, aquí nos muestran unos nombres. A mí me interesa, por ejemplo, la posición Showcase, que está debajo del menú. Pues vamos a seleccionar esta posición, seleccione la posición. Generalmente nos muestra bastantes resultados. Podemos escoger solo las posiciones de la plantilla en cuestión, que es la Oxygen. Ya se nos reduce el número. Igualmente podemos decir que nos muestre 100 resultados. De esta forma lo podemos ver todo en una sola pantalla. Y seleccionamos la posición Showcase. Indicamos que el módulo se publique. Y ahora veréis la gran ventaja. Podemos indicar que este módulo se repita en todas las páginas del sitio web, cosa que vamos a hacer luego con otros. De esta forma no hay que crearlos cada vez, sino que con solo crearlos una vez podemos repetir en los sitios que deseemos. En las páginas seleccionadas, marcamos que solo se muestre en inicio. Luego, como cualquier otro módulo, por ejemplo, cada uno tiene una gestión diferente. Yo he preparado unas imágenes que eran de 930 píxeles por 250. Pues voy a cambiar el ancho y el alto. Y luego, como es un desfile de imágenes, le tenemos que indicar lo que es la ruta para poder acceder a ellas. En este caso, Image Slide. Guardamos y cerramos. Y refrescamos en el frontal del sitio web. Se nos muestra el módulo, pero no se nos muestran las imágenes, claro, porque tenemos que subirlas. He explicado antes cómo subir imágenes. Era a través del editor y ahora podemos acceder a través de un componente que es el componente Tickets Explorer que nos permite lo que es una navegación por los archivos de Joomla. En este caso la carpeta 1 es donde hemos instalado, imágenes, vamos seleccionando y podemos crear un nuevo directorio. Pulsamos el nuevo directorio, le llamamos slide, directorio, crear, ya nos lo ha creado. Lo seleccionamos y vamos a subir imágenes, unas imágenes que hemos preparado. Pulsamos en grabar. Cuando estén subidas ya nos lo indicará el sistema. Nos indica que están subidas. Back to Joomla. Volvemos otra vez a lo que es la administración de Joomla. Y aquí en el frontal del sitio web refrescamos. No tienen que tardar mucho en cargarse. Ya están aquí. Incluso podemos hacer una navegación por ellas. De esta forma ya lo que es el frontal de lo que es el sitio web ya tendría lo que es un aspecto mucho mejor. No solo igual nos interesa mostrar un módulo, sino que podemos mostrar más módulos. Por ejemplo, igual nos interesa en esta zona de aquí de base 1A o alguna parecida, pues más información. En este caso no siempre hace falta instalar módulos nuevos, sino que podemos instalar módulos nuevos, sino que podemos crear nuevos. En este caso podemos hacer nuevo.
crearíamos uno del tipo personalizar HTML. ¿Por qué? Porque es un tipo de módulo que nos permite utilizar el editor que hemos estado utilizando hasta ahora. Por ejemplo, le podemos dar un nombre acerca de... Copiaríamos unos textos, en este caso otros textos que tengo preparados al efecto. Los copiaríamos en el editor. Tendríamos que seleccionar la posición. Igualmente también, si tenemos la posición, no hace falta realizar la búsqueda, sino que también podemos escribirla directamente aquí, en este apartado de posición. Podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero podemos hacerlo también de esta forma. Vamos a decir este módulo que se muestra en todas las páginas. Guardamos y cerramos. La tenemos guardado. Refrescamos el frontal del sitio web, a ver si lo visualizamos. Y en el frontal del sitio web vemos que este módulo se queda al ancho 100%. Vamos a insertar nuevos módulos porque como tiene la plantilla diferentes posiciones, en este que son horizontales se pueden repartir el espacio. Por ejemplo, podemos seleccionar base 1B, base 1C. Lo vamos a hacer. No siempre hace falta crear el módulo de cero, sino que podemos duplicar. Duplicar, pulsamos en duplicar. Cambiaríamos lo que es el título. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo publicamos. Cambiamos la posición por otra. Y guardamos y cerramos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner 3. De esta forma veáis cómo se reparten entre 3 el espacio. Sería otra posición, 1C, igual. Falta decir que podríamos cambiar lo que son también los textos, no hace falta ni mucho menos que sean los mismos. Cambiamos y también el título del módulo. Podemos escoger el mostrar o no. En este caso, en el slide, hemos indicado que no se mostrara. Refrescamos. Y estos módulos no solo se muestran en el frontal del sitio web, sino que se muestran en todos los apartados del sitio web, porque es así como se puede realizar. Por ejemplo, tenemos ahora explicado el concepto de menús, de contenidos, de extensiones, explicado los módulos, las plantillas, etc. El concepto de componentes es como programas que son mucho más potentes y son ya superprogramas, no como el módulo que es un programa más pequeño. En este caso, pues por ejemplo aquí Backup es para realizar copias de seguridad y, por ejemplo, el Briefing Forms es para administrar formularios. Por ejemplo, en el apartado de contacto, pues tenemos este formulario. Este formulario, la gran ventaja es que lo podemos personalizar. Pulsamos en él y entonces, por ejemplo, a mí no me gusta mucho en este formulario pues el ancho. Pasamos sobre él. También nos resalta el apartado que hace mención, observaciones. Podemos cambiar lo que es el ancho. Por ejemplo, 40 columnas en vez de 25. Guardamos el cambio. Igualmente he visto que los textos nos quedaban un poco pegados a ese formulario. Podemos mover con esta red. Guardamos el cambio y refrescamos el frontal del sitio web. Ya veremos que los textos no nos quedan tan pegados y lo que es el ancho del apartado de observaciones queda mucho mejor. También podríamos cambiar no solo estas opciones, sino también los textos. Por ejemplo, en este caso de población, si deseamos cambiar población, pulsamos en etiqueta población, que ya nos lo marca, y podemos poner otro texto, ciudad. Guardamos y refrescamos. Y ya tenemos el cambio realizado. Ahora lo que es interesante es
el poder acabar de personalizar, supongamos que tuviéramos hecho ya el sitio web, pues con los módulos que deseamos mostrar, en el frontal del sitio web, lo que son estas imágenes, etcétera, pues ahora lo ideal sería ir cambiando el logo y poniendo otras funcionalidades. Por ejemplo, accederíamos a extensiones gestor de plantillas y en extensiones gestor de plantillas, vamos a editar la plantilla, que es la Oxygen por defecto, y cada plantilla tiene diferentes posibilidades. Pero en este caso, pues desde la gestión de la misma nos permite cambiar el logo. Por ejemplo, el logo, podemos seleccionar el logotipo. He visto que una pregunta que nos indicaba que si podemos subir imágenes de otras formas, por ejemplo, explicado de TX Explorer, también a través de lo que es el editor de imágenes del propio editor. Incluso aquí tenemos también el administrador multimedia. Podemos subir archivos. Sería la tercera opción que tenemos. Vamos a buscar un logotipo. En este caso, pues vamos a seleccionar este. Abrir. Iniciamos la subida. En el momento que lo tengamos subido, ya se mostrará. Lo seleccionamos. Le indicamos que insertar. Ya tenemos seleccionado. Vamos a indicar que esto sea un logo con una imagen porque hasta ahora estaba seleccionado el texto. Nos mostraba el texto Oxygen a Joomla 51 Template. Aplicamos el cambio y vamos a proceder a refrescar. Bueno, el logo nos queda muy arriba, nos queda bastante arriba. Y entonces, pues, vamos a proceder a bajarlo. En este caso, la plantilla nos permite lo que es bajarlo. Por ejemplo, podemos establecer 50 píxeles en el eje de las Y, de manera que nos descenderá 50 píxeles en el eje vertical. Bueno, de esta forma ya quedaría mucho mejor. Y, bueno, podemos establecer en esta plantilla diferentes estilos. Antes había alguna consulta referente a tener diferentes colores en la plantilla. Cada plantilla es distinta. Hay algunas que permiten cambio de estilos, otras no. Por ejemplo, vamos a seleccionar colores verdes. Y entonces se mostrará ahora ya, como podéis ver, ha cambiado el color verde. Hay otro tipo de color, por ejemplo, que es el color bronce. Entonces el color bronce, bueno, sería otra opción, ¿eh? Vamos a dejarlo al estilo azul. Incluso en esta plantilla nos permite opciones como activar un módulo de búsqueda. Por ejemplo, esta plantilla también nos permite diferentes opciones de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Vamos a aplicar para ver estos cambios. Vale, tenemos el buscador y enlaces a redes sociales. Bueno, esto ya tendría otro aspecto distinto del que cuando hemos empezado al principio de la formación. Incluso, por ejemplo, antes he hablado de poder tener un menú, otro menú, ¿no? Por ejemplo, que era en menús. Antes tenemos el menú principal. Podemos crear menús nuevos. Por ejemplo, un menú que se muestra al principio del sitio web, en el pie de página. Lo podemos llamar menú inferior. Ponemos una descripción, guardamos. No estamos creando un elemento de menú, insisto, estamos creando un menú. Como podéis ver, ya no solo aparece menú principal, sino menú inferior. En este caso no tiene ningún elemento de menú creado. Lo que vamos a realizar, podríamos crear nuevos, pero también podemos mover entre los diferentes menús. Yo voy al menú principal, en mapa del sitio, le indicamos en esta apartada de aquí que moverlo al menú inferior. Pulsamos en proceso. Vamos al menú inferior. Vamos a publicarlo porque si no, no se va a mostrar. Y ahora en la plantilla vamos a acceder a extensiones gestor de plantillas. Extensiones gestor de plantillas. Oxygen por defecto. Y entonces tenemos diferentes opciones de los menús. Podemos mostrar un menú inferior y seleccionamos el menú inferior. Aplicamos. Y refrescamos.
ya tenemos el menú inferior en el mapa del sitio. Podemos crear más elementos de menú, ¿eh? No había ningún problema en crear más. Incluso, por ejemplo, esta plantilla también nos permite lo que es la información de copyright. Pues vamos a cambiarla. También tengo un texto preparado para la ocasión. También podíamos, todo el rato estoy copiando y pegando textos, pero que también podemos escribir. O sea, no todo es copiar textos. Aplicamos y refrescaríamos en el frontal del sitio web. Y ya en breve se tendría que mostrar lo que es el copyright cambiado. Y guardamos y cerramos, y al principio ya no hay que hacer ningún cambio de la plantilla. Un último tema, que es un sitio web puede estar bien realizado, pero si no lo encuentra Google, igual no es muy interesante. Entonces aquí Joomla está preparado y optimizado para los buscadores, por ejemplo. Mira, ya tenemos aquí el copyright. Antes accedemos a servicios y vemos que nos muestra estas URLs que no dan ningún tipo de información. No me dice que esta URL sea servicios. Podemos activar esto. Pulsamos en sí, usar escritura. Incluso tenemos las opciones de establecer metadatos y metadescripciones, no solo globalmente para el sitio web, sino también individualmente para cada uno de los artículos. Aquí nos indica que hay que realizar un pequeño cambio. Vamos a realizarlo, que es que nos solicita que hagamos un cambio que es un archivo htaccess, cambiar por htaccess. Accedemos ahora a lo que es el panel de administración del hosting y en el gestor de archivos ya veo que está cambiado. Pues igual ya lo tenemos activado. Vamos a guardar los cambios. Son mejoras de las nuevas versiones. Vamos a proceder a ver si ahora se muestra correctamente. Sí, podemos ver que servicios. Bueno, una sorpresa para mí que ya este paso no hace falta renombrar nada. Perfecto. Como podemos ver ahora, en contacto, inicio, bueno, pues nos muestra siempre lo que son unas URLs amigables. El htaccess que nos pregunta Micaela, sencillamente, es un sistema que nos permite ese archivo, el que realiza la conversión de estas URLs que no eran amigables a lo que eran amigables. Nosotros, por ejemplo, en este pack, pues he visto que una de las últimas mejoras ha sido que ya estaba renombrado, no hacía falta hacerlo. En este caso, pues perfecto. Hay algunos usuarios, por ejemplo, que nos indican que se tienen que ir. Algunos, desgraciadamente, dice que se ha quedado sin corriente eléctrica. Indicaros que podéis ver el vídeo de formación en la zona mañana, cuando os enviaremos un recordatorio. Para poder ver la última sesión realizada, podéis verlo aquí, en esta zona de aquí. Por último, en este apartado de cPanel, antes he indicado lo que es el poder realizar una copia de seguridad. Claro, siempre que hay que realizar una copia de seguridad, luego habría que ver realmente cómo recuperarla. En este caso, si los cambios durante este proceso no hubieran sido satisfactorios, en este apartado de backups podríamos restaurar lo que es este backup. Por último, voy a revisar ahora lo que son las preguntas. Veo que habéis realizado bastantes. Tengo que hacer un pequeño repaso, pero indicaros que lo que es la web empresa, para agradeceros lo que es, la asistencia a este webinar, han preparado lo que es una oferta especial del 50%, que hasta el día que marca, el día 28 de febrero, en todos los planes anuales, de forma de que podáis contratar. Generalmente, os digo sinceramente que las promociones, como mucho, cuando he visto que solo siempre han llegado al 20%, pero debido a la aceptación que tiene estos webinars, pues sencillamente pues la empresa pues quiere agradecer vuestra asistencia
con un cupón del 50%. Bueno, cualquier duda que respecto del uso del cupón, pues bueno, después de la sesión podéis escribir a comercial@webempresa.com. Bueno, voy a revisar las preguntas. Intentaré, no, veo que hay bastantes, no sé si me da tiempo a responder todas, haré lo que pueda. Vamos a ver. A ver, un momento. Hay algunas que ya han sido respondidas. Bueno, algún usuario me decía que, bueno, que iba un poco deprisa. Desgraciadamente el tiempo es 1 hora y es un poco, hay que ir bastante, intento siempre transmitir los máximos conocimientos posibles. Alguno ha preguntado cómo se ingresa una imagen en un artículo. En este caso lo hemos explicado en 4. Luego alguien nos preguntaba en cuanto a la seguridad de Joomla, ¿qué tal? Bueno, es importante. Joomla tenerlo actualizado. En este caso, Joomla es la última versión, Joomla 2.59. Igualmente que las extensiones, pues que se tengan instaladas, pues bueno, es importante ir actualizándolas. En comparación a otros CMS, pues hay que indicar que Joomla, pues vulnerabilidades reconocidas durante los años del proyecto han habido un 5% de lo que es en el código, mientras otros CMS casi las vulnerabilidades son de 20%. Siempre se puede añadir funcionalidades adicionales para mejorar Joomla. Incluso importante es el tener un hosting adecuado. Por ejemplo, en WebEmpresa se presta atención al tema de lo que es la seguridad. Pero bueno, si alguno quiere utilizar una seguridad adicional, por ejemplo, RS Firewall es un componente, en este caso es un componente tipo comercial, creo que vale unos $35, que lo que es añade una seguridad adicional a lo que es el Joomla. Una consulta de Daniel es cómo puedo ingresar banners. Sí, banners en Joomla lo que hay es componentes, banners. Hay un componente específico para banners. Por ejemplo, se suben imágenes, se crean nuevos banners, incluso se pueden crear nuevas categorías. Esto sería el componente específico. Y de esta forma puedes tener un control de los clics e incluso las veces que se muestran estos clics. Luego habría evidentemente, aquí se crea lo que es el componente y luego en el frontal del sitio web, pues se puede lo que es mostrar esos banners seleccionando en un módulo, a través de un módulo de tipo banners, mostrar qué banners hay. Por ejemplo, podemos ver anuncios banners, a ver qué tipos hay. Y de esta forma se pueden mostrar banners aleatorios, escoger algunos, por ejemplo, seleccionar, en este caso nos mostraría algunas de unas categorías, pues se puede escoger algún banner que sea pues, un banner único, etcétera, poner textos. Esto permite bastantes funcionalidades. Luego, por ejemplo, sí, indica David que el editor es mucho más completo del que el que tiene en Joomla. Sí, porque el editor que hemos instalado es el editor JCE, no es el que viene por defecto en Joomla, que es el TinyMC. El editor JCE es Joomla Content Editor. Bueno, es una extensión de Joomla, en la que permite tener un editor tal como hemos mostrado durante la formación. También podríamos buscar a través de aquí JCE. Bueno, aquí ya no se nos ha mostrado lo que es la página. Este es un editor gratuito en el cual, bueno, pues podríamos bueno, se instala, igual que hemos instalado lo que es igual que hemos instalado un módulo, pero en este caso, si utilizáis nuestro pack, pues como podéis ver, el editor ya está incorporado. Esto es una gran ventaja. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, algunas ya se han respondido.
José nos pregunta que si se puede ingresar el mismo menú en los lados de la página o con este template no se puede. Sí, yo supongo que tu consulta va en relación a que si el menú este principal, que si podría poner, por ejemplo, en un lado, en el de presentación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, alguna de las posiciones, por ejemplo, Sirecol A. Sirecol A, vamos a la que es la administración. Vamos a ver menús. Menús, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos un menú principal, seleccionamos esa posición, podemos indicar que en el inicio, publicado, aplicamos, vamos a ver qué tal, ha sido un cambio bastante repentino. Vamos a ver si se nos muestra. Sí, ya lo tendríamos aquí. Bueno, entiendo que queda respondida ya la pregunta, ¿eh? Incluso hemos hecho también que se muestren diferentes apartados de la web, pero no en todos. También puede ser interesante para optimizar algunos sitios. Luego, vale, Francisco nos indica que quizás haya un problema con el horario de 9 a 10, que en México es una hora distinta. Me la anoto para que así, si realizáis próximas formaciones, el poder facilitar lo que es un horario correcto. Bueno, gestionar unas... también intento buscar también las preguntas que sean más comunes a las que haber realizado, ¿no? Pero, por ejemplo, veo alguna de que cómo podemos gestionar una extensión. Bueno, cada extensión es distinta, ¿eh? Por ejemplo, extensiones se consideran todos, desde módulos, plugins, plantillas, idiomas, componentes. Cada una es distinta, o sea, hay que aprender el funcionamiento cada una. Sigo viendo algunas preguntas. Bueno, Daniel nos pregunta algo que ya hemos respondido, quizás no estaba presente al principio, que es que las extensiones de Joomla son gratis. Bueno, hay de todo. La mayoría son gratis. Por ejemplo, en este caso no comercial, ya le indica esta es comercial, no comercial, no comercial, comercial, no comercial. Bueno, como podéis ver hay de todo y de todos los precios. Generalmente son precios bastante bajos. Es raro encontrar una extensión que pueda valer 40 euros o 50 dólares. Lo normal es que sean precios mucho más bajos. Una pregunta interesante de Eduardo, que podemos elegir en el formulario qué campos son obligatorios. Sí, sí, sí. Componentes, Breathing Forms, administrar formularios, contacto. Por ejemplo, de persona de contacto que sea obligatorio, pues pulsamos en él, en persona. Y en scripts, tiene un apartado de scripts, este componente de formulario realmente es muy completo, y lo que le estamos obligando, si estáis viendo, FF value no empty. Estamos obligando a que el valor no sea vacío, o sea que de manera que el formulario no se puede enviar a menos que se haya rellenado lo que es ese campo. Hay bastantes, incluso de validar email, validar un montón de cosas a nivel de poder validar un número entero, un número real, un código de seguridad, etcétera. En este caso hay bastantes funcionalidades. Una pregunta que es cómo sería para subir imágenes al deslizador de imágenes de Synaptic Explorer. Pues bueno, esto lo hemos respondido a través de, por ejemplo, del gestor de archivos, del administrador de archivos de cPanel, a través también del gestor multimedia propio de Joomla, a través del gestor de artículos, etcétera. Hay varias, fíjate, tenéis 3 opciones para escoger. Sigo viendo vuestras preguntas. ¿Se podría quitar el 1 en las URLs amigables? Nos consulta Eduardo. Bueno, en este caso sí, porque lo que sucede es que, claro, hemos instalado lo que es el Joomla en una carpeta que se llamará 1. Lo lógico es que si estáis haciendo un sitio web, pues no lo instaléis en una carpeta, sino, por ejemplo, que en la ruta
solo se escoja lo que es el dominio. Supongamos que estamos accediendo a instalar la aplicación. En este caso, el sitio web que instaláramos se mostraría en Webinars Web Empresa EU, no se mostraría en absoluto el 1. En este caso no tiene nada que ver con el parámetro de SEO. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, preguntas hay bastantes de cómo ver el nuevo vídeo, lo he contestado en diferentes ocasiones. Luego hay una pregunta que a veces sale, ¿Joomla o WordPress? Pues sencillamente, cada proyecto tiene unas funcionalidades o unas características distintas necesarias, pues en este caso, pues cada uno escoger el CMS que más le interese. A lo mejor si solo necesitas un blog, pues no te interesa utilizar Joomla. Pues a lo mejor deseas un blog junto con una tienda virtual, pues entonces sí que te puede interesar. Es elección de cada uno. Nosotros también aquí ofrecemos lo que es alojamiento especializado en WordPress. Es decisión tuya. Sigo viendo vuestras preguntas. Nos indica que el Breathing Forms sí que es gratis. El Breathing Forms nos consulta Micaela. El Breathing Forms, hay una opción gratuita. Sí. Lo único que nosotros en los packs incorporamos una de pago, porque hemos comprado lo que es una licencia. El Breathing Forms hay una opción gratuita. Mira, el Breathing Forms free. Generalmente lo que sucede, casi tiene las mismas funcionalidades, lo único que no está tan actualizado. Esta sería la versión de pago, la que hemos instalado en los packs. Sigo con vuestras preguntas, intento... a ver, sigo mirando para ver las más comunes. Las plantillas pueden ser una Carolina. Estas plantillas pueden ser vistas en dispositivos móviles. Hay plantillas que están adaptadas a dispositivos móviles y otras que no. De todas maneras, hay extensiones que permiten a una plantilla que no esté adaptada para móviles, por ejemplo, mobile, que permiten ayudar. De todas maneras, podéis comprobar, por ejemplo, voy a activar ver herramientas. Web Developer Toolbar. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, no solo hay este pack, sino también en Web Empresa hay packs, por ejemplo, el de tienda Joomla. Por ejemplo, vamos a ver una tienda, la Winter, por ejemplo, que es un diseño responsive, que es adaptativo, que nos permite ver cómo se muestra un sitio web en diferentes resoluciones, por ejemplo, de pantallas. He activado aquí una opción del Firefox, ver responsive layouts, y nos mostraría cómo se visualizaría pues un sitio web. Hay plantillas que son responsive, hay otras que no. De esta forma lo iríamos comprobando. Si alguna plantilla es responsive, pues bueno, se muestra una determinada forma adaptativa para los móviles. Joomla 3.0, la gran ventaja que tiene incluso es que la administración es completamente administrable desde un móvil. O sea, se adapta completamente. Luego, por ejemplo, una consulta que nos indica Marcos es que si hay algún manual instructivo escrito, bueno, si accedes a nuestro blog de Joomla, pues puedes ver toda la información sobre Joomla. Hay muchísimos artículos, incluso tienes más que manuales, que es interesantes, pero, por ejemplo, vídeos joomla.com, que tenemos ahí todos los montonazo de vídeos colgados en todos los packs. Puedes tener toda la información que te será mucho más fácil que cualquier manual escrito. De todas maneras, en joomla.org también venden libros, pero están en inglés.
Una consulta de Ellery que nos indica dónde puede descargar el Joomla Web Empresa para probarlo con las extensiones que así se presentaron. No hay lo que es una... A ver... no hay la opción de poder descargar. De todas maneras, si quieres probar lo que es el alojamiento, sé que hay 30 días, por ejemplo, si no te gustara pues el servicio que te podamos ofrecer, pues hay una devolución del dinero, sencillamente. De esta forma puedes tú probar el alojamiento, probar estos packs y si no son de tu agrado, yo no soy del departamento comercial, sencillamente soy un técnico especialista en Joomla, pero sé que he visto casos de alguna vez, algún caso que a un cliente le interesaba más quizás otro tipo de producto, se le ha devuelto el dinero sin ningún tipo de problemas. Otra vez nuevamente nos indican que si se pueden ver la información de hoy, por ejemplo, la formación, podéis ver los vídeos, aquí podéis ver las últimas formaciones de las sesiones realizadas. Este caso es de la sesión que se realizó, creo, el día 20. Podéis ver los vídeos, que pulsaríais para poder ver el vídeo. Hay una consulta interesante, por ejemplo, también de Verónica, que nos indica, yo quisiera trabajar Joomla junto con mis alumnos. Pues perfecto, porque podéis estar trabajando un montón a la vez. Usuarios, en gestor de usuarios puedes crear usuarios para nuevos de forma de que podáis ser varios en la administración, incluso hay accesos para el frontal, hay diferentes, por ejemplo, público, gestor, administrador, registrado, autor, editor, cada uno con un rol distinto. Lo único que no permite Joomla, que lo veo muy bien, es que dos personas puedan estar editando el mismo artículo a la vez, pero por lo demás podéis trabajar todos juntos en hacer la web de una escuela, ¿eh? Indicaros que también nos consulta alguno. ¿Es necesario tener un dominio para poder trabajar en un Joomla? Por ejemplo, a veces sucede, quiero hacer una web en Joomla, lo tengo claro. Vale, muy bien. Pero no sé qué dominio. No pasa nada porque siempre se os asigna una dirección temporal. En este caso, pues es una dirección, por ejemplo, del tipo, vamos a acceder, para ver un ejemplo. En este caso sería una dirección tipo webinars tp64joomla.es, que nada, y luego vosotros compráis el dominio y no pasa nada, porque esa dirección temporal se desactiva, como vosotros queráis. Voy a hacer un repasito, un pequeño repaso para ver que no me he dejado... ¿Hay alguna pregunta? Quizás me dejé... A ver, hay bastantes. Una pregunta, ¿cómo insertar o un vídeo o un flash? Sí, hay formas de hacerlo, diferentes formas. Por ejemplo, cuando uno va a un vídeo de YouTube, bueno, hay algunos vídeos que puede estar desactivada lo que es la inserción. Entonces, por ejemplo, pulsamos en este. Esta vez se ha cambiado a compartir. Quito el volumen. Y entonces hay varias formas. Por ejemplo, una sería copiar esta URL, pero de todas maneras también aquí no lo permiten insertar. Nos mostraría lo que es un código. Entonces, este código insertarlo, por ejemplo, en el editor. Aunque el editor, disculpad que estoy buscando contenido gestor de artículos, sería copiar el código que nos hubiera ofrecido lo que es el artículo. También igual a nivel de Flash, también se puede insertar, por ejemplo, un Flash aquí, copiarías el código y también se puede hacer en vista código. Si en el caso que necesites copiar un código, se selecciona aquí, pues se pone una línea de puntos, que es muy fácil de encontrar, se selecciona y pondríamos el vídeo de YouTube. De todas maneras, hay extensiones en Joomla. Incluso creo que igual tenemos aquí alguna instalada. Voy a ver un momento. Gestor de plugins. Para vídeos.
Bueno, veo que hay bastante, pero no encuentro... Bueno, por ejemplo, vamos a ver vídeos. Hay categorías de vídeos. Aquí no solo es el encontrar... Bueno, habría muchísimas opciones a nivel de extensiones, incluso algún plugin para poder insertar. Quiero recordar que All Videos Media o algo así, All Videos Media Plugin. All Videos. Vamos a buscar por All Videos. Sí, All Videos. Sí, este es un plugin. Vamos a entrar un poco para ver una extensión. De esta forma, aquí nos ofrece unas funcionalidades de poder insertar unos vídeos. Sencillamente, pues bueno, nos muestra que podemos insertar vídeos de diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, YouTube, incluso Flickr, MySpace, Metacafé, incluso es compatible. Sería una extensión de Joomla. O sea, sencillamente sería cuestión de descargarla y también, como cualquier otra extensión, pues tiene su documentación, un soporte, una demo. Incluso es importante, antes de escoger una extensión, el poder visualizar los comentarios de los usuarios. En este caso, todos los comentarios son muy positivos. Dice que no puede ser más fácil, no puede ser más simple, bonito y simple, etcétera. ¿Hay alguna consulta en referente? Claro, hemos creado lo que es el blog, pero es interesante el poder comentar esos artículos. Claro, por defecto Joomla no permite comentar esos artículos, pero sí que hay funcionalidades, por ejemplo, para poder comentar artículos. Por ejemplo, John Comment, creo que es John Comment o John Comment, no recuerdo si era con una o con dos. Realmente hay casi más de 10.000, 11.000 extensiones. En el centro de extensiones directory, entonces es muy difícil el poder conocerlas todas. Hay extensiones al respecto de poder comentar artículos. Por ejemplo, vamos a ver sin comments, JComments, por ejemplo. Entonces hay algunas extensiones que cambian de nombre. Vale, ya lo entiendo, había cambiado de nombre. A veces esta, por ejemplo. Sí, esta, por ejemplo, ya nos indica que es un sistema que nos permite un sistema de comentarios en Joomla, de forma de que se pueden comentar lo que son los artículos, etcétera. Sería cuestión de instalarla, probarla, incluso aquí también si pulsaríamos veríamos una demo, etcétera, y ofrece diferentes funcionalidades. También veo que es compatible con Joomla 1.5, 2.5, es componente, módulo, plugins, etcétera. Luego, por ejemplo, hay una consulta de ¿puede hacer una página de banco de imágenes? Bueno, sí, evidentemente, pues no sé si se indica que se quieren mostrar o tema de venta. Claro, hay sistemas de galerías de imágenes. Incluso hay algunas que, por ejemplo, no recuerdo exactamente cuáles, pero cualquiera de estas, pues por ejemplo, permite mostrar galerías en un Joomla y también, claro, a veces he visto algún caso de que venden imágenes a través de tiendas virtuales. Algunas personas parece que no le han quedado claro del dominio, que es, por ejemplo, imaginaos que hemos contratado un alojamiento. Entonces, en este alojamiento lo que hay es un dominio principal. En este caso es webinars.wordpress.eu. ¿Qué sucede? Que a lo mejor este dominio no lo tenéis claro. Hay que contratar poniendo un dominio que luego posteriormente se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, mientras no se trabaja con ese dominio, porque no se tiene, porque no se ha comprado o no se ha registrado, pues
Entonces lo que se hace es que se os facilita lo que es una dirección temporal. En este caso, en dominios apuntados, pues hay una dirección temporal. Utilizaríais esa pues para construir vuestro sitio web. Sencillamente, una vez lo tuvierais, el sitio web construido, se compra el dominio, se apunta el dominio a este panel y ya se visualizaría el sitio web con el dominio real. Hay una consulta de Kevin que si vamos a ver cómo desarrollar templates en Joomla. Indicarte que este webinar es a nivel básico. Desarrollar templates en Joomla ya es otro nivel. En este caso sería un nivel mucho más avanzado. De todas maneras, indicarte, por ejemplo, como primer paso, pues que los templates en Joomla se gestionan la carpeta templates y dentro de templates cada uno es distinto. Por ejemplo, en este caso el BIS 5, podemos acceder a él, pues tiene lo que es unas CSS, unas HTML, unos archivos index y entonces lo que se hace es que, bueno, pues empezar a editar estos archivos, pero claro, hay que tener varios conocimientos para crear una plantilla, o sea, hay que tener conocimientos de PHP, de CSS y de HTML. Lo mejor es, si no se tienen esos conocimientos, comprar alguna plantilla o adquirir, utilizar alguna plantilla de tipo gratuito. También alguna consulta referente de los dominios, cómo añadir un dominio y cómo agregarlo a una página. Bueno, creo que ha quedado respondido. Sencillamente es crear ese dominio y apuntarlo a lo que son las DNS. Cambiar las DNS para que te apunten a donde tienes el alojamiento. En este caso, los técnicos de alojamiento ya te indican qué DNS utilizar. Luego hay alguna pregunta que indica que es posible que no se puedan copiar las imágenes que ponemos en nuestra página. Bueno, hay sistemas para proteger de esto, Es anti-copy, quiero recordar, anti-copy. Hay extensiones, no todo Joomla lo hace por defecto, sino que en este caso, pues, este sistema anticopia, pues, restringe el poder descargar. De todas maneras, son extensiones como para usuarios básicos. Un usuario realmente avanzado siempre puede el poder utilizar lo que es algún sistema para poder copiar alguna página. Mejor que Anticopy, lo que pasa es que es de pago, es Advanced Content Protector. Este realmente cuesta mucho el saltarse esa protección. Otros que son gratuitos, pues bueno, son más sencillitos, desactivan el botón derecho, pueden ocultar el código, etcétera. Bueno, sigo viendo algunas preguntas. Vamos a ver, intentaré no dejarme muchas. Hay una consulta de Martin, por ejemplo, ¿el buscador me puede ayudar a buscar artículos dentro del sitio web? Claro, sí. Lo único que, por ejemplo, hay dos tipos de buscadores en Joomla. Uno que es una búsqueda inteligente, que en este caso pues permite aquí establecer unos mapas de contenido y unos filtros de búsqueda previos. Hay información al respecto, no que me gustaría extenderme mucho, pero igualmente el buscador por defecto que lleva Joomla, pues sí, porque por ejemplo, pues si se hace alguna búsqueda, pues te hace una búsqueda en relación a los artículos. En este caso busca la palabra lejos y ya te muestra todos los artículos que están relacionados, en este caso, de un sitio web. También hay buscadores para componentes específicos, como pueda ser una tienda virtual. Luego, también veo que alguna consulta referente al registro de usuarios. El registro de usuarios, el registro de usuarios se puede crear por el frontal del sitio web, el activar lo que es un módulo de acceso, de forma de que puedan realizar accesos al sitio web, registrarse por el frontal del sitio web, etcétera, ver contenidos privados. E igualmente, pues hay una zona de lo que serían permisos ACL. Esto ya sería mucho más avanzado a nivel de que se pueden establecer niveles de acceso especiales, públicos registrados, nuevos niveles de acceso, grupos, de forma de que
solo puedan tener acceso a un determinado artículo, determinadas categorías, que solo puedan editar, etcétera, ¿eh? Esto realmente sería ya un nivel mucho más avanzado, pero bueno, os indico a nivel de poder, bueno, poder tener una idea de cómo empezar y a buscar y una idea de cómo funciona Joomla. Una consulta, por ejemplo, Carlos dice que ha comprado una plantilla y no me salen las situaciones de la plantilla, te refieres a las posiciones, por defecto. Sí, Carlos, mira, te lo voy a solucionar en un momento. En extensiones gestor de plantillas, lo que puede que te esté sucediendo es que si accedes a plantillas, aquí sí que te muestra estas vistas previas, pero en opciones seguramente tengas desactivado lo que es el ver vista previa a las posiciones de los módulos. Esto en los packs de Joomla, que no son de web empresa, viene desactivado. Entonces lo único que tendrías que hacer es activado, guardar y cerrar, y en ese momento ya podrías ver lo que son las vistas previas de las posiciones. Sigo viendo vuestras preguntas. Me he pasado ya bastante de tiempo, pero vamos a ver, ya voy a intentar responder lo que es la última, intentando que sea coincidente de varias personas. Bueno, hay algunas consultas sobre extensiones, que si unos anuncios clasificados, que si algún componente para subastas, etcétera. Bueno, no voy a insistir mucho más ya en el tema de Joomla Extension. Tenéis aquí extensiones, Marketplace, etcétera, Ads Manager. Hay bastantes opciones y tal, incluso a nivel de tiendas. Por ejemplo, en el Joomla Extensions podemos ver todas las categorías. En All Categories muestra aquí de forma de que si necesitamos algo, pues por ejemplo, para subastas, por esta zona de Audio, necesitamos otro tipo de pasarelas de pago, tiendas de pago, shopping carts, sería ahí cuestión de ir buscando eh, todas las diferentes posibilidades que necesitéis. O sea, en cada categoría está todo clasificado. Hay una consulta referente a que si puede instalar el pack o tiene que ser todo con nosotros. Realmente, claro, el pack no está. Este sistema, claro, es propio de lo que es el sistema propio de web empresa de instalación, de manera que lo que ha querido hacer es un sistema ágil, de forma de que huyamos de tener que subir, como explicaba al principio, lo que es el subir el sitio web, el Joomla, descomprimirlo, subirlo por FTP, que se puede perder tranquilamente media hora, crear las bases de datos, hacer un archivo de configuración .php o hacer los trámites de instalación de Joomla y entonces pues perder tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, puedes instalar varios packs. O sea, aquí la única limitación de una cuenta de hosting es el espacio, porque a nivel de lo que es dominios adicionales, dominios apuntados y bases de datos activas, en este caso no hay limitación. Bueno, espero que esta formación os haya podido resultar las máximas dudas posibles. Realmente, de todas las que he realizado, es la que ha habido más preguntas. Espero sinceramente haberos podido ser de utilidad. Indicaros que si tenéis alguna consulta en referente a Joomla, alguno que haya sido, que es cliente, puede plantear las dudas en el foro. Y bueno, si no sois clientes, deseáis contratar algún producto, pues bueno, el contactar con el departamento comercial, podéis escribir a comercial@webempresa.com. Veo que aquí me estáis enviando que alguna, alguna felicitación por la formación. Muchas gracias, Micaela, muchas gracias, David. Sinceramente, saludos a todos y espero que os haya sido de utilidad. Indicaros igualmente
que mañana, si os deseáis apuntar a otra, es una sobre tiendas virtuales en Joomla, de forma de que si deseáis el tener una tienda virtual y poder ver productos online, os podéis, igual que os habéis inscrito hoy en la de forma gratuita, en la de Web en Joomla 2.5, principios básicos, mañana hay una que la dará otro compañero, que es sobre la tienda virtual. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y atención.